We do have information that President Maduro sidetracked, Tenemos the chain información of de que el command, presidente but Maduro that doesn't habría mean that the desviado chain la of command cadena de wasn't in mando, place. pero So eso no significa que la there cadena de were, mando I mean, no the way estuviera en su Sabine lugar. worked in the Entonces, el casino, trabajo que hacían particularly los hombres de Sabine, inteligencia del was SEBIN to se do hacía con intelligence anterioridad. on people Estas personas se beforehand, convirtieron en and blanco these basados en people that esa were targeted, información. the Tenemos motivos information, and we razonables have para reasonable creer que grounds el to believe presidente that Maduro the sí dio President órdenes al Maduro director del did give SEBIN orders sobre a to quién the director convertir of en Sabine blanco. as to Luego who de to target. identificar a esas personas, After that, these estas people fueron were vigiladas. Se recopiló surveilled, información sobre information was ellos. gathered, Sus their comunicaciones fueron communications were interceptadas intercepted, y and finalmente finally they ellos would be fueron detained detenidos sin una orden without judicial, a solo judicial porque order, había una just orden del because presidente. there was such a order by the president. So we have Entonces, involvement tenemos and la participación y la contribution to the contribución crime al crimen by por Mr. parte del Maduro, señor Maduro, ya either sea directly through the chain of directamente a command través de la and cadena de sometimes mando y a circumventing veces the chain of dando command and también giving the direct órdenes order. directas a But as esa we said, cadena de mando. what Por we eso decimos have que reasonable tenemos grounds to believe motivos is that razonables para this is a creer state que policy. se trata It's de una not política just estatal. random No es acts solo un of acto officials in aleatorio de los Sabine, funcionarios que but it is intervienen, a sino political que es una decisión decision to política, target que es political apuntar a opposition la to oposición quash his política opposition. para Thank you. sofocar a esa oposición. In relation to your second question, Creemos que es importante hacer justicia a las víctimas y a sus familiares lo antes posible. Eso es parte de un derecho a acceder a esa justicia. Dicho esto, respetamos por supuesto la plena independencia de la Corte Penal Internacional y por lo tanto no queremos ser prescriptivos de ninguna manera en términos de lo que la Corte Penal Internacional debe o no hacer, incluso en términos de cuándo debe actuar. Lo que hemos dicho en nuestro informe y en nuestras recomendaciones es que hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional para que tome en cuenta las necesidades de las víctimas, para que se haga justicia de manera oportuna. Sin embargo, entendemos que cada institución necesita tiempo para realizar sus exámenes y una investigación. Each institution needs time to conduct their examinations and then investigation. So we respect that and, Así que respetamos eso y no diría más nada específico al respecto. Lo que me gustaría resaltar es incluso a nivel nacional es que son muchas víctimas y los familiares llevan años esperando y luchando por justicia y definitivamente nos gustaría que se escucharan esos llamados a la justicia. Would like their calls for justice to be heard. But I think what we have here, Pero creo que lo que tenemos aquí y lo que hemos estado investigando sobre lo que sucede allá son detenciones arbitrarias, que la tortura es sistemática y que por tanto se trata de un crimen de lesa humanidad, que sí hay una política instalada para detener y sofocar a la oposición y que eso se traduce en un crimen de lesa humanidad que debe ser considerado y que los responsables de estos crímenes deben ser llevados ante la justicia. And those responsible for it must be brought to justice. What needs to happen? What needs to happen? ¿Qué debe suceder a partir de ahora? Pues investigaciones y la rendición de cuentas. Eso es lo que decimos en nuestro informe y eso también es lo que estaremos diciendo en el Consejo de Derechos Humanos cuando presentemos formalmente nuestro informe el 23 de septiembre. ¿Qué pasará en términos de nuestra misión de investigación? Bueno, no lo sé en este momento. Well, I don't know that. At the moment, as I said, we will be presenting our Como report, dije, presentaremos nuestro informe, lo discutiremos en un diálogo interactivo con los miembros del Consejo de Derechos Humanos y veremos qué pasa después de eso.
Pero lo que what I quiero want to resaltar highlight es is que hay that varios actores there que are several necesitan y actors pueden that tener un need papel and en lo can que debe suceder a have a futuro. role Las in investigaciones y la what rendición needs de to cuentas que happen, the mencioné investigations and the accountability podrían that I incluir mentioned. otros órganos con mandato del This could Consejo de include Derechos other Humanos. Human Rights Council Por supuesto, mandated como dije, el bodies. Estado es el principal Of course, as responsable we said, the state de is the investigar y primary exigir bearer cuentas a of los the duty responsables to y hacer investigate justicia a las and víctimas. hold to account the perpetrators and provide justice to the victims. And then, of course, if the state fails to do so, we have also mentioned Y the luego, por state and the supuesto, si International el Criminal Estado Court. no lo hace, Now, in también terms hemos of mencionado a otros further estados y investigations a la of Corte the Penal Internacional. sort that Ahora, en términos we de have las conducted as the investigaciones que hemos independent venido checkpoint realizando mission, como una misión independiente de access to a investigación, country el acceso a un país es desirable, deseable and y I believe creo it's que es important. importante. It gives us Nos da un acceso closer más cercano a las access to víctimas que aún viven en el victims who are país still y a los living in the lugares country, donde se and produjeron las to violaciones por places where parte de las violations took place, autoridades. to the authorities. However, I would also like to highlight that even Sin without embargo, access también to me the gustaría country, resaltar que our incluso sin finding acceso mission al was país, able la misión pudo to llevar a cabo sus conduct investigaciones a thorough and profundidad in-depth durante los investigations over the últimos past meses. months. Thankfully, Afortunadamente, we were able pudimos to contar count con los avances on the technology tecnológicos que nos advances that permiten permit estar us más cerca to de be quienes closer viven alrededor del mundo to y también en Venezuela. individuals Todo esto living de all una forma over segura. the world, including in Venezuela, and in a secure way. Por lo Therefore, tanto, la falta de acceso no nos impidió realizar nuestras investigaciones, lograr tener estas conclusiones sólidas que quedan documentadas en nuestro informe. El 23 de septiembre, cuando tengamos un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos, lo que estaremos haciendo es presentar nuestros hallazgos, nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones al Consejo. Corresponde a los miembros del Consejo pensar si desean tener un organismo de seguimiento ordenado por ese mismo Consejo. Body mandated by the Council. In terms of En cuanto al aumento del riesgo en el periodo previo a las elecciones, sí creo que es un periodo en el que todos debemos estar alerta ante un posible aumento de las violaciones de los derechos humanos. All need to be alert to a possible increase in human rights violations. Por lo tanto, no solo los órganos con mandato del Consejo de Derechos Humanos, sino también otros órganos de Naciones Unidas, así como otros actores, deben estar alerta, porque es definitivamente un periodo de mucha atención. No podría decirles cómo estaríamos monitoreando eso, ya que nuestro mandato termina ahora a finales de septiembre. De lo que puedo hablar es de lo que hemos hecho hasta ahora y hasta finales de mes.